Hola queridos estudiantes del grado séptimo de la asignatura de Biología. En esta oportunidad hablaremos de una nueva enseñanza. Esta enseñanza tiene como nombre todas esas relaciones que se dan en los seres vivos dependiendo del ecosistema donde estos se encuentran. Para empezar, a través de este video explicaré los componentes del ecosistema, esos factores bióticos y abióticos que se encuentran en él. Clasificaremos a esos factores abióticos en suelo, agua y aire y los factores bióticos. El papel fundamental de los factores abióticos, también pues hablaremos de él. Es importante definir que un ecosistema es un conjunto tanto de factores bióticos como de factores abióticos. Ambos deben estar allí para poder interactuar, para que se dé pues todo lo que tiene que ver con las cadenas alimenticias. Entonces, para ello, para que un ecosistema sea un ecosistema, pues deben existir tanto factores bióticos como factores abióticos. Los factores abióticos pues son todos aquellos seres vivos que se encuentran en ese ecosistema, en ese lugar. Pues los seres vivos pueden ser los animales, las plantas, las bacterias, los microorganismos como en el caso de los virus, los hongos, los protistas también hacen parte de los factores bióticos, todo lo que tiene vida. Los factores abióticos pues todo lo contrario, son esas características ambientales del área como tal, del área geográfica, que afectan a los organismos que allí viven. Por ejemplo, la temperatura, el agua, la humedad, el suelo, el viento, todos estos son tipos de factores abióticos. ¿Por qué? Porque están afectando de una u otra manera, ya sea positivamente o negativamente, a esos seres vivos que habitan ahí. Dentro de los factores abióticos, pues tenemos el suelo. El suelo es la capa superficial de la corteza de la tierra y en él, pues, y en él se albergan diferentes tipos de seres vivos. Pues el suelo este va a tener nutrientes y permite pues, los diferentes ciclos que se dan en la naturaleza. Tiene también la función de regular el clima, de purificar el agua y de hacer que las plantas crezcan. El suelo se forma por efectos del clima, por la descomposición de los seres vivos y por la fragmentación de las rocas. El suelo está constituido por una serie de capas llamadas horizontes, pero estos horizontes del suelo se forman mediante la meteorización o fragmentación de la roca, causada ya sea por factores abióticos como la lluvia, el calor, la humedad, el frío. El horizonte A pues, es la capa externa del suelo. Está constituida por materia orgánica, pero también tiene materia inorgánica. Es una capa muy fértil, ya que contiene pues sales, minerales, arcilla, y ahí encontramos diferentes tipos de seres vivos como bacterias y hongos. El horizonte B es una capa que acumula partículas como piedras, arena y arcilla. Este tipo de sustancias resultan de la descomposición, en este caso del horizonte A. Y el horizonte C está formado por partículas rocosas, es de color claro y no cuenta con material orgánico. Bueno, la textura del suelo está dada por la presencia de partículas de diferentes tamaños y la proporción de sus componentes. Los suelos se pueden clasificar de acuerdo a estas características, de acuerdo a esta presencia de partículas, en arenosos, limosos y arcillosos. La porosidad es una característica del suelo, ya que pues, le permite como tal pues, que deje ingresar el agua, el aire, de manera a través de sus poros. La permeabilidad es otra característica del suelo, ya que permite el paso del agua y del aire a través de esos poros. El drenaje es la velocidad y la facilidad que tiene el suelo para acumular agua. Los suelos porosos drenan más agua, por eso no se encharcan. Bueno, el agua es otro factor abiótico. El agua pues
es un compuesto formado por oxígeno e hidrógeno. Es indispensable para los procesos metabólicos que realizan todos los organismos que existen en el planeta. Bueno, el agua está constituida por una serie de elementos como la salinidad, es la cantidad de sales minerales que se encuentran allí disueltas, pues tiene en este caso cloruro de sodio y contiene calcio y magnesio, son indispensables para los seres vivos. El oxígeno disuelto pues está allí en el agua. Este permite que las plantas que vivan allí, las plantas acuáticas, pues realicen el proceso de fotosíntesis. Otra característica del suelo es la disponibilidad de luz, pues depende de la radiación, de la cantidad de sustancias disueltas y de materia flotante. Las plantas acuáticas se ubican en las zonas con mayor cantidad de luz. La precipitación es el agua que proviene de la atmósfera en forma de lluvia, nieves o granizo. Es importante también para este compuesto. Y por último, la humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire a cierta temperatura. Pues se presenta por la evaporación del agua cuando aumenta la temperatura. Y otro de los factores abióticos tenemos al aire. Pues sabemos que el aire es una mezcla de gases que va a rodear en este caso a la Tierra y forma la atmósfera. En la atmósfera pues se encuentra el aire. Es indispensable para la respiración aerobia, es decir, para todos aquellos seres vivos que necesitan el oxígeno que se encuentra en el aire para poder llevar a cabo esta función. En el aire presenta pues ciertas características. Sería la temperatura, la primera, pues es la cantidad de calor almacenado en un lugar, depende de la cantidad de luz. La presión atmosférica, pues el peso del aire por unidad de superficie disminuye a medida que la altitud aumenta. Los vientos es otra característica. Son desplazamientos de aire que se generan por los movimientos que produce el movimiento de la Tierra. La dispersión es otra característica que va a ayudar, o sea, el viento ayuda a que se dispersen o se esparzan las semillas de algunas de las plantas para que éstas puedan reproducirse. Y por último, la respiración. Sabemos que dentro de ese aire se encuentra el oxígeno y lo necesitamos porque pues, somos seres vivos aeróbicos. Necesitamos el oxígeno que se encuentra en el aire para llevar el proceso de respiración. Los factores abióticos, tanto agua, aire y suelo, influyen en la distribución, en la densidad de la población y en la adaptación de los organismos. La distribución geográfica depende de las zonas climáticas. Por ejemplo, los cactus que viven en lugares con mucha luz y poca agua están adaptados para vivir en ese lugar. Los fenómenos naturales como los incendios, las inundaciones, pues van a incidir directamente en la densidad de las poblaciones. Y por último, pues en el caso del oso polar, tiene mucha grasa en su piel que le permite soportar el frío, le permite pues adaptarse a ese lugar para poder sobrevivir. Bueno chicos, espero que este video les sirva de mucha ayuda para comprender y entender esta enseñanza. Nos vemos en nuestro próximo video.